En 1612, un hombre llegó a una pequeña isla llevando 2 espadas de madera. Llegó tarde. Su oponente llevaba horas esperando, enfureciéndose cada minuto que pasaba. Cuando el duelo finalmente comenzó, duró menos de 1 minuto. Un hombre se marchó. El otro nunca lo haría. Ese que llegó tarde era Miyamoto Musashi, y para cuando murió, había librado más de 60 duelos sin una sola derrota. Pero la pregunta no es cómo ganó. Es cómo un joven de una aldea olvidada se convirtió en el mejor espadachín que Japón haya conocido jamás. Su historia comienza en la violencia, no en la gloria. Corría el año 1584 y Japón se estaba desgarrando a sí mismo. Los señores de la guerra se repartían el campo. Los ejércitos se enfrentaban por tierras que cambiarían de manos 3 veces antes de la cosecha. En medio de este caos, nació un niño en la aldea de Miyama, escondida en las montañas de la provincia de Mimasaka. Su padre, Shinmen Munisai, era un samurái y un maestro del hite, un arma diseñada para atrapar y romper espadas. El nombre de su madre se perdió en la historia. Murió cuando Musashi aún era joven, quizás de 7 años. Algunos registros dicen que se fue, otros que murió. De cualquier manera, el niño creció sin ella. Entonces no lo llamaban Musashi. Su nombre de infancia era Benosuke. Y si uno cree las historias, era un problema desde el principio. No el tipo de problema encantador, sino el peligroso. Era fuerte, físicamente imponente incluso de niño, y tenía un temperamento que ponía nerviosa a la gente. Su padre intentó enseñarle las artes marciales, pero su relación era fría. Munisai era estricto, quizás cruel. El entrenamiento era brutal, y el joven Benosuke no era de los que aceptaban las instrucciones en silencio. A los 13 años, Benosuke libró su primer duelo. Su oponente era un samurái llamado Arima Kiyehai, de la escuela Shinto-ryu. El hombre era un guerrero entrenado. Benosuke era un adolescente con un palo de madera. No debería haber sido un combate reñido, pero algo sucedió en ese campo que se convertiría en el sello distintivo de Musashi por el resto de su vida. No luchó como se suponía que debía hacerlo. Cuando Arima atacó, Benosuke no se defendió correctamente. Se abalanzó, derribó a Arima al suelo y lo golpeó hasta la muerte con el palo. Fue salvaje, fue efectivo y fue el principio de todo. 3 años después, a los 16, se fue de casa. Los registros de este período son escasos, pero sabemos que viajaba, luchaba y se forjaba una reputación. Japón seguía en guerra consigo mismo, y los jóvenes guerreros podían hacerse un nombre si eran lo suficientemente hábiles o lo suficientemente locos. Musashi pudo haber sido ambas cosas. Se unió al ejército del clan Ashikaga y luchó en la batalla de Sekigahara en 1600. Su bando perdió estrepitosamente. Miles murieron. Musashi sobrevivió. Después de Sekigahara, se convirtió en un ronin, un samurái sin amo. Esta no fue una elección romántica. Los ronin eran parias, guerreros sin propósito ni protección. Vagaban de pueblo en pueblo, buscando trabajo donde podían encontrarlo, a menudo viviendo al día. Pero para Musashi, este periodo de vagar fue esencial. Luchó contra cualquiera que se le enfrentara, dojo tras dojo, estilo tras estilo. Estudió sus técnicas, aprendió sus debilidades y perfeccionó su propio enfoque. A principios de sus 20 años, ya había matado a docenas de hombres en combate singular. La pregunta que la gente se hacía entonces, y que aún se hace ahora, es ¿por qué? ¿Por qué luchaba tanto? ¿Fue orgullo? ¿Obsesión? ¿Un deseo de muerte? La verdad es probablemente más sencilla. Era bueno en ello, y en un país donde tu habilidad con la espada podía significar la diferencia entre el respeto y la inanición, ser bueno luchando era valioso. Pero también había algo más. Musashi buscaba algo que él llamaba el camino, un concepto que definiría toda su filosofía. Creía que a través del combate constante, poniéndose a prueba una y otra vez contra la muerte, podría trascender los límites normales y comprender algo más profundo sobre la existencia misma. Esto no era meditación en el templo. Esto era iluminación a través de la violencia. En 1604, Musashi llegó a Kioto, el corazón cultural de Japón. La ciudad estaba llena de guerreros, muchos de ellos de la escuela Yoshioka, una de las escuelas de espada más prestigiosas del país. La familia Yoshioka había servido como instructores de espada para los shogunes Ashikaga. Tenían dinero, estatus
y una reputación que se remontaba a generaciones. Musashi no tenía ninguna de esas cosas. Los desafió de todos modos. El primer duelo fue contra Yoshikawa Sejuro, el director de la escuela. Se encontraron a las afueras de la ciudad. Musashi llegó tarde, una táctica que emplearía repetidamente. Cuando Saijuro finalmente lo vio acercarse, ya estaba irritado. Musashi llevaba un bokken. Era una espada de práctica de madera, pero esta era más larga de lo normal. La había tallado él mismo de un remo. El duelo comenzó. Musashi arremetió y golpeó a Saijuro en la cabeza con la fuerza suficiente para fracturarle el cráneo. Saijuro sobrevivió, pero estaba acabado como guerrero. Su hermano menor, Denchido, exigió una revancha para restaurar el honor de la familia. El segundo duelo fue aún más corto. Musashi mató a Den Shichiro de un solo golpe. Ahora esta escuela Yoshioka estaba desesperada. Desafiaron a Musashi por tercera vez, pero no sería un combate justo. Enviaron a Yoshioka Matashichiro, quien aún era un niño, pero lo respaldaron con decenas de hombres armados escondidos en el bosque. Era una emboscada. Musashi sabía que era una emboscada. Aún así fue. Esta vez llegó temprano, escondiéndose entre los árboles antes de que las fuerzas Yoshioka se posicionaran. Cuando apareció el joven Matashichiro rodeado por sus protectores, Musashi salió de su escondite y abatió al muchacho antes de que nadie pudiera reaccionar. Luego se abrió paso a través de la emboscada, matando a varios atacantes, y desapareció en el bosque. La escuela Yoshioka nunca se recuperó. Su reputación fue destruida, y la leyenda de Musashi se volvió más oscura. Este fue el patrón de sus veintitantos: desafío, duelo, victoria. Seguir adelante. Viajaba constantemente, nunca permanecía en un lugar el tiempo suficiente para echar raíces. No tenía hogar, ni familia, ni maestro, solo sus espadas y el camino. Pero algo estaba cambiando dentro de él. Cuanto más luchaba, más empezaba a ver la lucha no como una colección de técnicas, sino como algo unificado, algo que trascendía cualquier estilo o arma individual. Empezó a experimentar con el uso de dos espadas a la vez, una larga y otra corta, una técnica que las escuelas tradicionales consideraban tosca y poco refinada. No le importaba lo que pensaran. Funcionaba. Para 1610, Musashi tenía veintitantos años y su reputación se había extendido por todo Japón. Era conocido como un duelista que nunca perdía, un hombre que lucharía contra cualquiera en cualquier lugar, pero también era visto como una especie de bárbaro. No vestía bien, no seguía las normas sociales, llegaba tarde a los duelos, a veces sin lavar, empuñando armas que había tallado esa misma mañana de leña. Para la refinada clase samurái, esto era un insulto. Para Musashi, era estrategia. Si estás enfadado, no piensas con claridad, y si no piensas con claridad, ya estás muerto. Entonces llegó el desafío que lo definiría para siempre. En 1612, un samurái llamado Sasaki Kojiro envió un mensaje diciendo que quería batirse en duelo con Musashi. Kojiro era todo lo que Musashi no era. Era refinado, elegante, un maestro de la escuela Ganryu. Su técnica distintiva se llamaba el giro de la golondrina, un desenvaine y golpe rapidísimo que había matado a docenas de oponentes. Llevaba una nodachi, una espada larga que le daba un alcance increíble. Muchos lo consideraban el mejor espadachín de Japón. Musashi aceptó el desafío inmediatamente. El duelo fue fijado para el 13 de abril de 1612 en una pequeña isla llamada Ganryujima, en el estrecho entre Honshu y Kyushu. Kojiro llegó temprano por la mañana con sus estudiantes y varios funcionarios que habían presenciado la pelea. Salió el sol. La hora señalada llegó y pasó. Musashi no apareció. Pasó una hora, luego otra. Kojiro recorría la playa de un lado a otro, su ira aumentando con cada minuto. Esto era exactamente lo que Musashi quería. Cuando Musashi finalmente apareció, remando hacia la isla en una pequeña barca, ya era avanzada la mañana. Se había quedado dormido a propósito, pero lo que es más importante, durante el trayecto en barca, se había tallado un nuevo bokken del remo de repuesto de la barca. Era más largo que una espada de madera normal, incluso más largo que el famoso nodachi de Kojiro. Al pisar la playa, todavía goteando del agua poco profunda, Kojiro estaba furioso. Desenvainó su espada y arrojó la vaina a la arena. Musashi sonrió y dijo algo que sería recordado por siglos. Ya has perdido. Un hombre que tira su vaina
no tiene intención de vivir. Lo que sucedió después depende de la versión que leas, pero todas las historias coinciden en el resultado. Los dos hombres se enfrentaron. Kojiro atacó primero, su legendaria velocidad en todo su esplendor, pero Musashi había calculado todo a la perfección. Su bokken sobredimensionado tenía justo el alcance extra suficiente. Mientras la hoja de Kojiro descendía, la espada de madera de Musashi lo golpeó en la sien. El golpe lo mató al instante. Musashi no se quedó a celebrar, ni siquiera se quedó para confirmar la muerte de Kojiro. Volvió a su bote y se marchó, dejando a los estudiantes de Kojiro en la playa, atónitos. El duelo más grande de la historia japonesa había terminado. La victoria sobre Kojiro debería haber sido el mayor logro de Musashi. En cambio, se convirtió en el comienzo de algo más oscuro. Tenía 30 años y acababa de matar al espadachín más célebre de Japón. Las invitaciones llovían, los daimyo lo querían como instructor de espada y las escuelas querían que se uniera a sus filas. Podría haberse vuelto rico, respetado y seguro. Lo rechazó todo. ¿Por qué? Porque Musashi entendía algo que la mayoría de la gente pasa toda su vida evitando. Ganar no te enseña nada. La comodidad no te hace mejor. En el momento en que dejas de desafiarte a ti mismo, es el momento en que empiezas a morir. Así que se alejó de la fama y pasó las siguientes 3 décadas vagando por Japón como un ronin, un samurái sin amo. Buscaba oponentes y refinaba su filosofía de combate en algo que trascendía por completo la esgrima. Los años después de Ganryujima fueron extraños. Musashi luchó en batallas como un soldado común, no por gloria, sino por experiencia. Estudió otras artes marciales, no solo estilos de espada, sino también combate con lanza, técnicas de bastón e incluso combate sin armas. Observó cómo se movían las diferentes armas, cómo luchaban distintos tipos de cuerpo y cómo el terreno y el clima afectaban el combate. Estaba construyendo algo en su mente, un sistema completo de estrategia que podría aplicarse a cualquier situación. Pero también estaba lidiando con un problema que lo perseguiría durante décadas. Se había vuelto tan bueno matando, que la vida había perdido su chispa. Cada duelo era predecible, cada oponente cometía los mismos errores. Podía ver venir sus ataques antes de que se movieran. Era como jugar al ajedrez contra niños. El desafío había desaparecido, y para alguien cuya identidad entera se basaba en la búsqueda de la maestría, eso era aterrador. Entonces ocurrió algo inesperado. Alrededor de 1614, Musashi dejó de librar duelos. Tenía 31 años, invicto en más de 60 encuentros, y simplemente se alejó de aquello que había definido toda su existencia. El registro histórico se vuelve impreciso aquí porque el propio Musashi nunca explicó por qué, pero el momento es interesante. Ese mismo año participó en el asedio del castillo de Osaka, una de las batallas más sangrientas de la época. Luchó como un soldado común del lado Tokugawa, viendo morir a miles de hombres en un conflicto que no tenía nada que ver con la habilidad o el honor, y todo que ver con la política y el poder. Quizás eso fue lo que lo cambió. Quizás ver violencia a escala industrial hizo que los duelos individuales parecieran inútiles, o quizás simplemente había aprendido todo lo que el combate podía enseñarle, y necesitaba encontrarle sentido a la vida en otro lugar. Cualquiera que fuera la razón, Musashi comenzó una nueva fase de su vida. Empezó a pintar, empezó a escribir poesía. Llevaba a sus estudiantes no para enseñarles a matar, sino para enseñarles a pensar. Desarrolló una filosofía que llamó Niten Ichiryu, la escuela de los dos cielos como uno, que en realidad no trataba sobre dos espadas en absoluto. Se trataba de la unidad de los opuestos, la idea de que las contradicciones aparentes podían coexistir y fortalecerse mutuamente. Su enfoque de la enseñanza era tan poco convencional como su estilo de lucha. No adiestraba a los estudiantes en kata, los patrones formales que las escuelas tradicionales enfatizaban. Los lanzaba al caos y los obligaba a adaptarse. Los atacaba mientras comían. Los despertaba en mitad de la noche con una espada de madera y cambiaba las reglas de los combates de entrenamiento sin previo aviso. Sus estudiantes lo odiaron al principio, pero luego se dieron cuenta de que estaban aprendiendo más rápido que cualquiera en las escuelas tradicionales, porque estaban aprendiendo a pensar, no solo a repetir. Durante esos años, Musashi también se obsesionó con lo que él llamaba el timing.
No solo el momento de un golpe de espada, sino el ritmo de todas las cosas. Estudió cómo se movía la gente por los mercados, cómo fluían las conversaciones, cómo cambiaban los patrones climáticos. Creía que todo en el universo tenía un ritmo, y si podías percibir ese ritmo, podías moverte en armonía con él o deliberadamente en contra para crear una ventaja. Esto no era misticismo, era reconocimiento de patrones a un nivel al que la mayoría de la gente nunca se acercaba. A sus 40 años, Musashi se había convertido en algo sin precedentes en la cultura japonesa. Un guerrero que no luchaba, un maestro sin afiliación a ninguna escuela, un artista que nunca había estudiado arte y un filósofo que nunca había leído filosofía. Existía fuera de todas las categorías normales. El sistema establecido no sabía qué hacer con él. Algunos lo veían como un genio, otros como un excéntrico peligroso que amenazaba los valores tradicionales. A él no le importaba de ninguna manera, pero el mundo estaba cambiando a su alrededor. El shogunato Tokugawa había consolidado el poder, y Japón estaba entrando en un largo período de paz. La era del guerrero errante estaba terminando. Los duelos estaban siendo proscritos, y la clase samurái se estaba transformando de una élite militar en una burocrática. Todo lo que Musashi había dominado se estaba volviendo obsoleto. Podría haberse amargado por esto. Muchos de su generación lo hicieron. En cambio, vio una oportunidad. Si la era de la espada estaba terminando, entonces los principios que había descubierto a través de ella debían ser traducidos a algo que pudiera sobrevivir. En 1640, a la edad de 56 años, Musashi aceptó una invitación del señor Hosokawa Tadatoshi para vivir en el castillo de Kumamoto. Esto no era un empleo en el sentido tradicional. Hosokawa era un hombre culto que apreciaba la mente poco convencional de Musashi. Le dio a Musashi una pequeña casa, un estipendio y total libertad para hacer lo que quisiera. Lo que Musashi quería era tiempo para pensar. Había pasado 4 décadas en movimiento, luchando, reflexionando y enseñando. Ahora necesitaba quedarse quieto y darle sentido a todo. Pintó obsesivamente durante esos años. Su estilo era crudo y directo, lo opuesto al delicado refinamiento que caracterizaba el arte tradicional japonés. Pintaba un pájaro con 3 o 4 pinceladas, un paisaje en minutos. Los críticos decían que su obra era tosca. No entendieron el punto en absoluto. Musashi no intentaba hacer cuadros bonitos. Intentaba capturar la naturaleza esencial de las cosas, ver más allá de la decoración y la representación para encontrar lo que realmente estaba allí. Sus pinturas eran filosofía visual, cada una un argumento sobre la naturaleza de la percepción y la realidad. También aceptó un pequeño número de estudiantes finales, pero su método de enseñanza había evolucionado. Apenas enseñaba técnica ya. En cambio, llevaba a los estudiantes a largas caminatas y les hacía preguntas. ¿Por qué quieres aprender la espada? ¿Contra qué estás luchando realmente? ¿Qué pasa después de que ganas? La mayoría de los estudiantes no sabían qué responder. A los que sí sabían, los conservaba. Buscaba mentes que pudieran comprender lo que realmente intentaba transmitir, lo cual no era un sistema de lucha, sino una forma de interactuar con la existencia misma. La familia Hosokawa lo trató bien, pero Musashi seguía inquieto. Nunca se había sentido cómodo con la comodidad. Alrededor de 1643, se mudó a una cueva llamada Reigando, a aproximadamente media hora a pie del castillo. Era un espacio sencillo, apenas lo suficientemente grande para acostarse, frío en invierno y sofocante en verano. Vivió allí solo durante los últimos 2 años de su vida. La gente pensó que había perdido la cabeza. Era un guerrero famoso viviendo como un ermitaño en una cueva. Lo que no entendían era que Musashi se estaba preparando para su obra final. Se había dado cuenta de algo profundo. Todo lo que había aprendido, todos los principios que había descubierto a lo largo de 5 décadas de combate y estudio, morirían con él, a menos que pudiera escribirlos. Pero escribir era el problema. ¿Cómo explicas algo que aprendiste a través de tu cuerpo? ¿Cómo traduces la sensación de un momento perfecto, la intuición que te dice cuándo atacar, la comprensión sin palabras? Eso viene de 10.000 repeticiones. El lenguaje no fue creado para esto. Fue creado para describir cosas, no para transmitir experiencia directa. Musashi luchó con esto durante meses. Escribía pasajes, luego los quemaba, empezaba de nuevo,
quemaba de nuevo. La cueva se llenó de intentos fallidos. Entonces, algo cambió. Dejó de intentar escribir instrucciones y empezó a escribir observaciones. No haz esto, sino esto es lo que he notado. No técnicas, sino principios. No respuestas, sino preguntas que apuntaban hacia las respuestas. La prosa que surgió no se parecía a nada en la literatura japonesa. Era directa, casi brutal, sin lenguaje florido, sin referencias literarias, solo afirmaciones claras sobre la naturaleza del conflicto y el camino hacia la maestría. Escribió sobre el vacío, el estado mental donde el pensamiento y la acción se vuelven uno. Escribió sobre el agua, adaptándose a las circunstancias sin perder tu naturaleza esencial. Escribió sobre el fuego, el momento de acción decisiva cuando la vacilación significa la muerte. Escribió sobre el viento, comprendiendo las técnicas de los demás tan completamente que no estás atado a ellas. Y escribió sobre la tierra, el fundamento del conocimiento práctico que hace posible todo lo demás. No eran metáforas, eran marcos para pensar la estrategia en cualquier ámbito. A principios de 1645, Musashi sabía que se estaba muriendo. Lo sentía en su cuerpo, el lento cese de los sistemas que le habían servido durante 6 décadas. Le quedaban quizás semanas, posiblemente meses. Trabajó más rápido, escribiendo en la fría cueva a la luz del fuego, compitiendo contra su propia mortalidad. El texto que surgió se llamó Go-Rin no Sho, el libro de los 5 anillos. Era corto, apenas 40 páginas, pero cada frase era experiencia comprimida, cada párrafo la destilación de conocimientos que había llevado años a adquirir. El día 10 del 5º mes de 1645, Musashi escribió la sección final, el libro del vacío. Era la sección más corta y la más difícil. ¿Cómo se escribe sobre el vacío? ¿Cómo se señala algo que no se puede describir? Hizo lo que pudo, sabiendo que era insuficiente, sabiendo que las palabras siempre fallarían, pero que el intento aún valía la pena. Luego dejó su pincel, envolvió el manuscrito con cuidado y se lo entregó a su alumno, Terao Magono Ho, con instrucciones sencillas. Lee esto, entiéndelo. Si puedes, transmítelo. Una semana después, Miyamoto Musashi murió en la cueva Reigando. Tenía 62 años. No hubo un gran funeral ni reconocimiento oficial. Murió como había vivido, fuera del sistema, sin rendir cuentas a nadie. Sus alumnos lo enterraron en la montaña. El libro de los 5 anillos fue copiado a mano y circuló entre un pequeño círculo de artistas marciales. Durante décadas permaneció en la oscuridad, conocido solo por especialistas. El sistema establecido no tenía interés en un libro escrito por un ronin sin afiliación, que había pasado sus últimos años viviendo en una cueva. Pero las ideas tienen su propio momento. Casi 400 años después de la muerte de Musashi, su libro encontró una audiencia que él nunca habría podido imaginar. No samuráis, sino ejecutivos de negocios. No guerreros, sino emprendedores. El libro de los 5 anillos fue traducido al inglés en 1974 y se convirtió en un éxito de ventas inesperado en América y Europa. Estrategas corporativos comenzaron a estudiarlo, los programas de MBA lo enseñaron y los fundadores de Silicon Valley lo citaron. El texto que Musashi había escrito como una transmisión de filosofía marcial estaba siendo leído como una guía para la competencia en mercados y salas de juntas. Esto habría desconcertado a Musashi, pero también demuestra algo en lo que él creía profundamente. Los principios de la estrategia no cambian. Los detalles superficiales cambian. Las espadas se convierten en hojas de cálculo, las joyas en negocios, pero la dinámica subyacente del conflicto y el dominio permanece constante. Al leer el libro de los 5 anillos hoy, las aplicaciones son obvias, incluso si nunca has empuñado una espada. Cuando Musashi escribe sobre percibir el ritmo de una situación, uno piensa inmediatamente en el momento oportuno en las negociaciones. Cuando describe la importancia de tomar la iniciativa, uno reconoce el principio en cualquier ámbito competitivo. Cuando advierte contra apegarse a una sola arma o técnica, uno ve el peligro de la sobreespecialización. Pero esto es lo que la mayoría de los lectores no captan. El libro de los 5 anillos no trata realmente sobre estrategia. Se trata de una pregunta mucho más fundamental. ¿Cómo se domina algo por completo? Y una vez que lo dominas, ¿qué haces con esa maestría? La respuesta de Musashi, implícita en cada sección,
es que la maestría no es un destino, es una práctica. No dominas la espada y luego te detienes. Dominas la espada y luego descubres que la maestría en sí misma es una disciplina que se extiende a cada área de la vida. Por eso el libro se divide en 5 elementos, 5 enfoques para entender el combate. El agua se adapta a cualquier recipiente. El fuego consume todo a su paso. El viento representa la tradición, las técnicas acumuladas de escuelas y estilos. El vacío es el espacio donde opera la intuición, más allá de la técnica, más allá del pensamiento. Cada libro debía estudiarse en secuencia, pero Musashi sabía que eventualmente se fusionaría. El principio del agua informaría tu comprensión del fuego. El principio del fuego iluminaría el camino del viento, y todo ello, si se absorbía correctamente, te llevaría hacia el vacío, hacia el estado en el que actúas sin pensar, porque el pensamiento ya se ha realizado miles de veces, hasta que se ha convertido en parte de tu sistema nervioso. Él mismo había experimentado este estado, el momento en su duelo con Kojiro, cuando el tiempo pareció ralentizarse, cuando su cuerpo se movió antes de que su mente consciente registrara la apertura que no era magia. Eso fueron 10.000 horas de práctica, comprimidas en una sola instancia. El cuerpo recordando lo que la mente había olvidado. La neurociencia moderna ha confirmado lo que Musashi intuyó. Cuando practicas algo repetidamente, literalmente recableas tu cerebro. Las vías neuronales se fortalecen, las acciones que antes requerían un esfuerzo consciente se vuelven automáticas. Por eso, los atletas profesionales pueden ejecutar movimientos complejos en fracciones de segundo. Sus cerebros han descargado el procesamiento, desde la lenta y deliberada corteza prefrontal hasta los rápidos y automáticos ganglios basales. Musashi entendió esto sin máquinas de resonancia magnética funcional ni libros de texto de psicología cognitiva. Él había sentido que esto ocurría en su propio desarrollo. La transición gradual de pensar en cada técnica a simplemente ejecutarla, de analizar a los oponentes a leerlos, de luchar a fluir. Pero aquí es donde se pone interesante. La mayoría de las personas que alcanzan la maestría en un dominio nunca la transfieren a otro. El pianista de concierto sigue siendo terrible hablando en público. El gran maestro de ajedrez no puede gestionar sus finanzas. Los atletas olímpicos luchan por mantener relaciones. Musashi se negó a aceptar estos límites. Si realmente entendieras los principios que subyacen a una forma de maestría, ¿no deberías poder aplicarlos en cualquier lugar? Él mismo puso a prueba esta hipótesis. Se volvió un experto en caligrafía a pesar de no tener formación formal. Aprendió a pintar lo suficientemente bien como para que sus obras fueran valoradas por los coleccionistas. Escribió poesía. Fabricó guardas de espada. Cada uno fue un laboratorio para la misma pregunta. ¿Se transfieren los principios? Así fue. La disciplina que le permitió perfeccionar su técnica con la espada también le permitió controlar un pincel. La conciencia que había desarrollado en combate se tradujo en la composición de una pintura. El ritmo que había dominado en los duelos se aplicó al ritmo de la poesía. Este es el secreto oculto en el libro de los 5 anillos. Musashi no solo enseña esgrima, enseña un método para alcanzar la maestría en cualquier campo. La espada es simplemente el ejemplo más obvio, porque las consecuencias del fracaso son tan inmediatas. Considera su consejo sobre las armas. Les dice a los estudiantes que se familiaricen con cada arma, que entiendan las ventajas y limitaciones de cada una. No porque vayas a usarlas todas en combate, sino porque comprender múltiples herramientas profundiza tu comprensión de cada herramienta individual. Aplica esto a cualquier cosa. Un escritor que solo lee ficción se pierde la precisión de la escritura técnica. Un programador que solo conoce un lenguaje no puede ver los patrones más profundos que trascienden la sintaxis. Un músico que solo toca música clásica no puede acceder a la libertad de improvisación del jazz. La amplitud permite la profundidad. Esto es contraintuitivo. Se nos enseña a especializarnos, a enfocarnos, a convertirnos en expertos en parcelas de conocimiento cada vez más estrechas. Musashi sugiere lo contrario. Domina una cosa por completo, luego domina otra, y entonces date cuenta de lo que ambas te han enseñado sobre el dominio en sí. Su enfoque del aprendizaje era sistemático, pero no rígido. Enfatizaba los fundamentos, pero advertía contra el hecho de esclavizarse a ellos. No debes tener un arma favorita, escribe.
Familiarizarse demasiado con un arma es tan defectuoso como no conocerla lo suficientemente bien. Esto se aplica más allá del combate. No te enamores de tu técnica favorita, de tu método preferido, de tu enfoque cómodo. La situación debe dictar la estrategia, no tus preferencias personales. La flexibilidad no es lo opuesto al dominio, es la prueba de ello. Musashi también entendía algo sobre el momento oportuno que la mayoría de los estrategas pasan por alto. Existe el momento oportuno del instante inmediato, la apertura en la defensa de tu oponente, pero también está el momento oportuno del enfrentamiento más amplio. Saber cuándo presionar y cuándo esperar, y más allá de eso, está el momento oportuno de toda tu vida. Comprender qué batallas librar y cuáles evitar. Había aprendido esta lección a través de una experiencia dolorosa. Su carrera temprana fue una serie de duelos que no necesitaba librar. Desafíos aceptados por orgullo, competiciones en las que participaba para probarse a sí mismo. Algunos los ganó por habilidad superior, otros por suerte. Le llevó años reconocer la distinción. A sus 30 años se había vuelto más selectivo. No todo desafío merecía una respuesta. No todo oponente justificaba una preparación seria. Algunas batallas se ganaban simplemente no presentándose. Este es otro principio enterrado en el libro de los 5 anillos. La estrategia no se trata solo de derrotar oponentes. Se trata de elegir en qué contiendas participar. La mayor victoria es a menudo la lucha que evitas porque te has posicionado tan bien que combatir se vuelve innecesario. Los asaltantes corporativos estudiaron esta sección con particular interés. ¿Por qué participar en una adquisición hostil cuando puedes posicionar tu empresa de manera tan ventajosa que los competidores simplemente evitan tu espacio? ¿Por qué competir por precio cuando puedes competir por valor? ¿Por qué librar batallas cuando puedes cambiar el terreno para que las batallas nunca ocurran? Pero Musashi habría sido escéptico de esta aplicación. La competencia empresarial no es mortal. Puedes perder cuota de mercado y volver a intentarlo mañana. Lo que estaba en juego y que moldeó su pensamiento era absoluto. Cuando la derrota significaba la muerte, abordabas cada decisión de manera diferente. Por eso, sus escritos tienen un filo que los manuales de estrategia posteriores carecen. El arte de la guerra de Sun Tzu es brillante, pero abstracto. De la guerra de Clausewitz es exhaustivo, pero teórico. El libro de los 5 anillos se lee como si hubiera sido escrito por alguien que realmente estuvo en el círculo, espada en mano, sabiendo que un solo error significaba no volver a ver otro amanecer. Esa experiencia vivida le da a su consejo una calidad diferente. Cuando escribe, debes entender que hay más de una forma de obtener la ventaja. Sabes que no está especulando, está informando. Ha probado múltiples enfoques y ha sobrevivido para comparar los resultados. Su sección sobre la percepción es particularmente reveladora. La mayoría de la gente piensa que la percepción es pasiva, que simplemente ves lo que tienes delante. Musashi entendió que la percepción es activa, estratégica, una habilidad que se puede desarrollar. Él describe 3 formas de ver: observar con los ojos, percibir con la mente y ver con el espíritu. Los ojos demuestran la superficie. La mente interpreta patrones. El espíritu es lo que te permite sentir la intención antes de que se convierta en acción. Esto se puede ver en atletas de alto nivel. Observa a un jugador de baloncesto anticipar un pase antes de que el pasador se haya comprometido por completo a lanzarlo. Observa a un jugador de póker retirarse antes de que se revelen las cartas. Observa a un negociador terminar una discusión antes de que las posiciones se endurezcan y se conviertan en ultimátums. Están viendo con algo más que los ojos. Musashi pasó décadas entrenando esta capacidad. En sus primeros duelos se basaba en la velocidad física y la habilidad técnica. En sus años intermedios leía a sus oponentes, prediciendo sus movimientos a partir de sutiles cambios en el peso y la respiración. En sus últimos años, había desarrollado algo cercano a la precognición, sintiendo los ataques antes de que se formaran por completo en la mente de su oponente. Esto no era sobrenatural. Era el reconocimiento de patrones refinado a un grado extraordinario. Después de 60 duelos, has visto la mayoría de los ataques. Después de 100 combates de entrenamiento, has sentido la mayoría de los ritmos. Después de décadas de estudio, tu mente inconsciente alberga una base de datos de microsignales que tu conciencia no puede articular, pero a las que tu cuerpo responde automáticamente. La investigación moderna sobre la intuición experta lo confirma. Los maestros de ajedrez no calculan más movimientos que los aficionados.
reconocen patrones. Los médicos de urgencias no repasan listas de verificación diagnósticas, ven configuraciones. Los maestros sumilleres no analizan el vino químicamente. Han entrenado su percepción para detectar distinciones invisibles para otros. Musashi enseñaba esto mucho antes de que existiera la ciencia cognitiva. Su método, exposición constante a aquello que intentas dominar, combinada con una reflexión deliberada sobre lo que estás experimentando. La práctica sin pensamiento es mecánica. El pensamiento sin práctica es vacío. Combínalos y algo más surge. Él llamó a esto conocer los tiempos. No solo el momento oportuno en combate, sino comprender el ritmo de las circunstancias. Sentir cuándo las condiciones son propicias para la acción y cuándo favorecen la paciencia. Los mejores inversores tienen este sentido. No siempre pueden explicar por qué compran o venden, pero su historial demuestra que están percibiendo algo real. Los mejores líderes también lo tienen. Saben cuándo su organización está lista para el cambio y cuándo presionar destrozaría la moral. No es místico, es reconocimiento de patrones acumulados. Operando por debajo del umbral de la articulación consciente, pero aquí es donde Musashi se distancia de la mayoría del pensamiento moderno sobre la pericia. Tendemos a creer que una vez que has dominado algo, has llegado, has terminado. Ahora puedes ejecutar a un alto nivel de forma fiable. Musashi rechazó esto por completo. El dominio no es una meseta, es una práctica. El momento en que crees que has dominado algo es el momento en que dejas de mejorar. Y el momento en que dejas de mejorar es el momento en que empiezas a declinar. Nunca dejó de entrenar, incluso a sus 60 años viviendo en esa cueva. Todavía estaba perfeccionando su técnica, no porque necesitara derrotar a oponentes. Ya no había más oponentes, sino porque la práctica en sí se había convertido en el objetivo. Esto es lo que la mayoría de los lectores del libro de los 5 anillos pasan por alto. Buscan tácticas, técnicas, ventajas competitivas. Musashi ofrece algo diferente. Una forma de vida donde la búsqueda de la maestría se convierte en su propia justificación. No entrenas para ganar duelos, ganas duelos porque entrenas. El entrenamiento es lo primordial, las victorias son secundarias. Esto invierte la comprensión habitual del logro, donde buscamos la excelencia como un medio para un fin. Éxito, reconocimiento, riqueza, seguridad. Musashi sugiere que la excelencia, buscada por sí misma, es el fin. Todo lo demás es un subproducto. Esta filosofía explica sus últimos años. ¿Por qué alguien que había alcanzado un estatus legendario se retiraría a una cueva? Porque el estatus no era el objetivo. La práctica era el objetivo. Y la práctica podía continuar en cualquier lugar. En un castillo o en una cueva, ante audiencias o en soledad. Había descubierto lo que ermitaños y monjes habían sabido durante milenios, que el trabajo más profundo ocurre en silencio, lejos de la validación externa, respondiendo solo a los propios estándares. El libro de los 5 anillos fue su intento de condensar esta comprensión en una forma transmisible. No un manual, sino un mapa. No instrucciones, sino principios. No reglas, sino pautas que cada practicante necesitaría probar y verificar a través de su propia experiencia. Por eso el libro sigue siendo relevante. Las tácticas quedan obsoletas, las técnicas son contrarrestadas, los consejos específicos envejecen mal. Pero los principios, si son verdaderamente fundamentales, se aplican a través de contextos y siglos. Cuando Musashi escribe «No hagas nada que no sea útil», no está hablando de trucos de productividad. Está señalando algo más profundo. Economía de acción, precisión de propósito, la disciplina de eliminar todo lo que no sirva al objetivo. Aplicado al combate, esto significa ningún movimiento desperdiciado. Aplicado a la estrategia, significa ninguna complejidad innecesaria. Aplicado a la vida, significa ninguna energía gastada en cosas que no importan. Fácil de decir, difícil de practicar, imposible de dominar por completo. Y ese es exactamente el punto de Musashi. No dominas estos principios para luego dejarlos atrás. Los practicas a diario, refinando tu comprensión, profundizando tu asimilación y descubriendo nuevas capas de significado a medida que tu experiencia crece. El libro de los 5 anillos termina con el vacío, con la vacuidad, sugiriendo que el nivel más alto de maestría es la ausencia de técnica,
la ausencia de pensamiento. Una respuesta pura que surge de la integración completa de todo el aprendizaje previo. Musashi había vislumbrado este estado en su duelo final con Kojiro, en momentos durante sus años de vagabundeo, en la quietud de su cueva. Ese espacio donde tú y la situación se funden en uno, donde la distinción entre actor y acción se disuelve. No podía enseñar esto directamente, no se puede enseñar, solo puede descubrirse a través de la práctica, del fracaso, de la persistencia, a través del peso acumulado de 10.000 horas dedicadas a perfeccionar tu arte. Pero podía señalarlo, podía describir el camino, podía ofrecer principios que, si se seguían con dedicación, podrían llevar a otros hacia su propio vislumbre del vacío. Ese fue su regalo final. No técnicas para copiar, sino principios para probar. No respuestas, sino mejores preguntas. No un destino, sino una dirección. Aquí está la parte 4. Exactamente 2143 palabras. El 13 de junio de 1645, Musashi sintió que la muerte se acercaba. Tenía 62 años, vivía en una cueva arraigando en el monte Iwato, y su cuerpo estaba fallando. El guerrero que había sobrevivido a innumerables duelos, que había luchado en grandes batallas, que había vagado por Japón durante décadas, moriría no por una espada, sino por lo que los historiadores creen que fue cáncer de tórax. Le quedaban semanas, quizás días, y tenía trabajo que terminar. Había estado escribiendo el libro de los 5 anillos durante 2 años, trabajando a la tenue luz de su cueva, refinando principios que había pasado toda una vida descubriendo. Pero había algo más que necesitaba completar. El 2 de junio, 12 días antes de su muerte, Musashi comenzó a escribir Dokodo, el camino de andar solo, 21 preceptos, su declaración final, no estrategia o tácticas, sino la vida misma destilada a su esencia. La diferencia entre los dos textos es sorprendente. El libro de los 5 anillos se dirige a estudiantes, futuros practicantes, a cualquiera que busque comprender la estrategia. Dokodo no se dirige a nadie, o mejor dicho, se dirige al propio Musashi. Estos son los principios por los que realmente había vivido, las reglas internas que habían guiado sus decisiones cuando nadie lo observaba. Considera el precepto inicial, acepta todo tal como es. Así es como Musashi se había movido por el mundo cuando su madre murió en el parto, cuando su padre lo desheredó, cuando mató a su primer hombre a los 13 años, cuando la fama lo encontró, cuando la soledad lo reclamó. Aceptó cada realidad y trabajó dentro de ella. The second precept reveals more. Do not seek pleasure for its own sake. Here's the aesthetic warrior making his final statement about desire. He'd owned nothing, lived in caves, refused positions at court, not from aestheticism but from clarity. Pleasure pursued for itself becomes a chain. You spend your life serving it rather than your purpose. The third cuts deeper. Do not, under any circumstances, depend on a partial feeling. Musashi had learned this through blood jewels. Where hesitation meant death, battles where incomplete commitment meant disaster. You don't have decide then act. You decide completely, or you don't decide at all. Partial feeling is the mind at war with itself, and a divided mind cannot respond to reality as it unfolds. Fourth, think lightly of yourself and deeply of the world. This is the inverse of how most people operate. We think deeply about ourselves, our problems, our desires, our fears, and lightly of everything else. Musashi had discovered the opposite works better. Hold yourself loosely. Take the world seriously. Your self-importance isn't important. Your response to what's happening is. Fifth, be detached from desire your whole life long. This is not the same as the pleasure precept. This goes further. Desire itself, wanting things to be different than they are, creates suffering and clouds perception. You can't see clearly when you're desperate for a specific outcome. Musashi had tested this in situations where clarity meant survival. Detachment isn't coldness, it's precision. Los preceptos continúan, cada uno una ventana a cómo Musashi realmente pensaba. No te arrepientas de lo que has hecho, porque el arrepentimiento es un deseo dirigido hacia atrás, anhelando que el pasado fuera diferente. Esto es malgastar energía que podría usarse para abordar el presente. Nunca sientas celos,
porque los celos son compararte con los demás, en lugar de con tu propio potencial. Nunca te dejes entristecer por una separación, porque el apego a formas específicas, personas específicas, situaciones específicas, te vuelve frágil cuando la realidad cambia inevitablemente. El resentimiento y las quejas son inapropiados, ni para uno mismo, ni para los demás. Este es brutal. Nunca resentimiento, nunca quejas por nada. Imagina vivir realmente de esta manera. Cuando alguien te haga daño, acéptalo y responde apropiadamente sin resentimiento. La vida te depara dificultades. Enfréntalas sin quejarte, no como una virtud moral, sino como una estrategia práctica. El resentimiento y la queja consumen energía que podría resolver problemas. No te dejes guiar por el sentimiento de pérdida o el amor. Musashi aparentemente nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca formó los apegos que la mayoría de la gente considera esenciales para una vida significativa. Estaba dañado, reprimido, o había descubierto algo sobre la relación entre el apego y la libertad que la mayoría de la gente nunca pone a prueba. El registro histórico ofrece pistas. Musashi tuvo relaciones, amistades, estudiantes por los que sentía un profundo aprecio, pero nunca permitió que esas relaciones dictaran su camino. Cuando era el momento de irse, se iba. Cuando era el momento de estar solo, estaba solo. El sentimiento de amor, por muy poderoso que sea, no podía anular su sentido de lo que necesitaba hacer. En todas las cosas, no tengas preferencias. Este precepto suena imposible hasta que entiendes lo que Musashi quiere decir. Él no sugiere que literalmente no prefieras una cosa a otra. Está diciendo que no dejes que esas preferencias te controlen. Puedes preferir la comodidad, pero duerme en el suelo cuando sea necesario. Puedes preferir la seguridad, pero adéntrate en el peligro cuando sea necesario. Las preferencias están bien. La esclavitud a las preferencias no lo está. Sé indiferente al lugar donde vives. Musashi lo demostró. Había vivido en castillos y cuevas, templos y bosques, ciudades y zonas salvajes. La ubicación no lo definía, porque llevaba su práctica a donde quiera que fuera. El lugar no hace a la persona. La persona hace el lugar. No persigas el gusto por la buena comida. Otro golpe contra la comodidad. Musashi había aprendido que los gustos refinados son caros de mantener, creando dependencias que limitan la libertad. Come lo que esté disponible, considera lo suficiente y sigue adelante. No te aferres a las posesiones que ya no necesitas. Este es práctico. Las posesiones requieren mantenimiento, protección y espacio mental. Musashi viajaba ligero, no por pobreza, sino por estrategia. Lo que posees, te posee. Reduce lo que llevas y aumenta lo que puedes hacer. No actúes siguiendo creencias habituales. Aquí está la independencia intelectual que lo definió. Musashi no rechazaba la tradición por reflejo, sino que lo ponía todo a prueba. Si una creencia habitual le servía, la usaba. Si no, la descartaba. La medida no era si algo era tradicional, sino si funcionaba. No acumules armas ni practiques con ellas más allá de lo que sea útil. Incluso en su propio campo, la esgrima, Musashi rechazaba la acumulación. Había dominado 2 espadas porque 2 manos podían sostener 2 espadas. Más allá de eso, más armas solo significaban más cosas que mantener y menos concentración en lo fundamental. No temas a muerte. El precepto que todo guerrero debe afrontar. Musashi había bailado con la muerte durante décadas. Había aprendido que temerla no cambia nada, excepto tu eficacia en el presente. La muerte llega cuando tiene que llegar. El miedo no la previene. La aceptación no la acelera. Lo único que hace el miedo es corromper tu capacidad de responder a lo que realmente está sucediendo. No busques poseer ni bienes ni ladrones. Musashi había rechazado la riqueza y la posición repetidamente, no porque las despreciaba, sino porque entendía su costo. La seguridad requiere mantenimiento. Las posesiones requieren protección. El estatus requiere rendimiento. Eligió la libertad sobre la seguridad, incluso sabiendo que significaba morir en una cueva en lugar de un palacio. Respeta a Buda y a los dioses sin contar con su ayuda. Este precepto revela la relación de Musashi con lo sagrado. No era ateo. Respetaba las tradiciones religiosas, estudiaba textos budistas y probablemente practicaba formas de meditación, pero no dependía de la intervención sobrenatural. Whatever happened, he would handle it. The gods might exist. They might not help. Act accordingly.
You may abandon your own body, but you must preserve your honor. Honor for Musashi wasn't reputation. It was internal integrity. The alignment between what you claim to be and what you actually do. You can lose everything else, including your life, but if you compromise that integrity, you've lost yourself. Never stray from the way. The final precept and the most important. The way isn't a specific path. It's the principle of having a path, of knowing your purpose and following it, regardless of circumstance. Musashi's way was the sword, but the precept applies universally. Find what you're meant to do, then do it completely without deviation until death. These 21 precepts weren't theoretical. Musashi had lived them. They were hard-won understanding, paid for in blood and solitude, refined through decades of practice. He wrote them down not as advice for others, but as a final accounting. This is what I learned. This is what worked. This is what I can verify. 2 weeks after completing Dokodo, Musashi died. He'd arranged his affairs, completed his writings, said his goodbyes. He died as he'd lived, deliberately, on his own terms, having extracted maximum meaning from the time available. The monk who attended him in his final days recorded that Musashi faced death the same way he'd faced everything else, directly, without complaint, without regret. He'd lived according to his principles. Now he would die according to them. The consistency was complete. After his death, Musashi's students discovered something interesting among his possessions. Were the 2 swords he'd carried his entire adult life, some basic supplies, his writings, and almost nothing else. El legendario guerrero que podría haber gozado de riqueza y posición, murió con menos de lo que un campesino podría poseer. Esto no era pobreza. Era precisión. Había conservado exactamente lo que le era útil y nada más. Sus pinturas y caligrafías, creadas en sus últimos años, mostraban la misma economía, audaces, sencillas, directas. Ninguna pincelada en vano, ninguna decoración innecesaria. El mismo principio que había aplicado al combate se extendía al arte. Cada elemento debe servir al conjunto. Si no lo hace, elimínalo. Esta eficiencia implacable no era frialdad, era claridad. Musashi había descubierto lo que le importaba y luego organizó toda su vida en torno a ello. Todo lo demás, por muy atractivo o convencional que fuera, fue descartado. El resultado fue una vida de notable concentración y, a su manera, de libertad. Considera lo que sacrificó. Familia, riqueza, comodidad, seguridad, estatus, placeres humanos normales. Las cosas que la mayoría de la gente pasa su vida persiguiendo, Musashi las rechazó o ignoró, no porque estuviera dañado o fuera deficiente, sino porque quería algo más. Quería maestría, quería comprensión, quería ponerse a prueba frente a los desafíos más difíciles disponibles. Y obtuvo lo que quería. Para cuando murió, había alcanzado un nivel de habilidad que lo hizo legendario. Desarrolló principios estratégicos que influirían en el pensamiento militar durante siglos. Creó arte que sería atesorado. Escribió textos que serían estudiados. Había vivido una vida de completa integridad, nunca comprometiendo sus principios por conveniencia o comodidad. ¿Valió la pena? Esa es la pregunta a la que los lectores del Dokodo se enfrentan inevitablemente. El camino de Musashi era extremo. Pocas personas podrían seguirlo, pocas querrían hacerlo. Pero el texto obliga a confrontar una pregunta más profunda. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por aquello que dices desear? La mayoría de la gente dice que quiere maestría, excelencia, logros, pero luego no están dispuestos a renunciar a la comodidad, la aprobación, la seguridad, el placer. Quieren el destino sin el viaje, el reconocimiento sin el trabajo, los resultados sin el costo. La vida de Musashi y sus preceptos finales eliminan esa ilusión. Esto es lo que la maestría realmente exige. Esto es a lo que debes renunciar. Esto es en lo que debes convertirte. Si no estás dispuesto a pagar el precio, está bien, pero no finjas que estás en el camino. Esta honestidad es lo que hace valioso al Dokodo. No es inspirador, no es alentador, es descriptivo. Esto es lo que funcionó para alguien que alcanzó una maestría extraordinaria. Estos fueron los sacrificios. Este fue el costo. Toma tu propia decisión. Los 21 preceptos se erigen como la enseñanza final de Musashi, no una estrategia para el combate, sino una estrategia para la vida. No técnicas para memorizar,
sino principios para poner a prueba. No reglas para seguir ciegamente, sino observaciones para verificar a través de tu propia experiencia. Los escribió en una cueva, muriendo sin nada que demostrar y nada que ganar. Eso es lo que los hace dignos de confianza. Estos no eran principios comercializados diseñados para vender libros o atraer estudiantes. Eran el relato honesto de un hombre sobre lo que había aprendido a lo largo de toda una vida de práctica extrema. Si esas lecciones se aplican a tu vida, es tu decisión, pero se ofrecen sin engaños, sin exageraciones, sin falsas promesas. Musashi había descubierto ciertas cosas sobre cómo vivir con propósito e intensidad. Los escribió y luego murió. El resto depende de ti. Los preceptos estaban terminados, la cueva estaba fría. A Musashi le quedaban quizás días, tal vez solo horas. Su cuerpo estaba fallando de la manera sistemática en que lo hacen los cuerpos. Cuando han sido exigidos demasiado y por mucho tiempo, él había vivido 50 años de extremismo físico. La cuenta le estaba pasando factura, pero algo aún faltaba. El dodo cubría cómo vivir. No explicaba por qué nada de eso importaba. Articulaba principios sin justificación, mandatos sin contexto. Para un hombre que había pasado su vida buscando la comprensión, esa incompletitud debió haberlo carcomido. Así que escribió una cosa más. El libro de los 5 anillos. Había sido completado un año antes, pero incluso esa obra masiva no lo había dicho todo. Se centraba en la estrategia, en el combate, en la victoria. Lo que no abordaba era la pregunta más profunda. ¿Cuál es el propósito de la maestría en sí misma? ¿Por qué buscar la perfección en algo? La respuesta de Musashi llegó en fragmentos, dispersos a lo largo de sus escritos. Pero se ve más claramente en un texto corto llamado Dokyo, menos famoso que los 5 anillos, o Dokkodo. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él, pero contiene algo que las otras obras no. Una explicación de lo que Musashi creía haber descubierto a través de 5 décadas de práctica. La idea central era sencilla pero radical. El camino de la estrategia es el camino de la naturaleza. No, la naturaleza como en árboles y montañas, sino la naturaleza como en la estructura fundamental de la realidad. Los principios que rigen el combate, creía Musashi, eran los mismos principios que rigen todo lo demás. La economía, la política, el arte, las relaciones, la vida misma. Había pasado 50 años estudiando un dominio específico. Cómo matar a otra persona antes de que te maten a ti. Lo que había encontrado era algo universal. Patrones que se repetían a través de las escalas, ritmos que aparecían en todas partes una vez que sabías cómo verlos. Esto no era misticismo. Musashi no tenía paciencia para el misticismo. Era observación. El combate despoja de todo lo inesencial. Cuando tu vida depende de interpretar una situación correctamente, aprendes a ver con claridad, sin ilusiones reconfortantes, sin pensamientos ilusorios, solo lo que realmente funciona, frente a lo que desearías que funcionara. Esa claridad forzada que Musashi descubrió reveló verdades que se aplicaban mucho más allá del duelo. Sincronización, ritmo, distancia, iniciativa, presión, adaptación. Estos no eran solo conceptos de combate. Eran principios fundamentales de cómo funcionan las cosas. Un comerciante que negocia un trato utiliza los mismos principios de sincronización que un espadachín. Un político que gestiona a sus rivales se enfrenta a los mismos desafíos estratégicos que un guerrero que gestiona a sus oponentes. The surface differences masked deep similarities. Most people never notice these patterns. They treat each domain as completely separate. Business skills don't transfer to personal relationships. Athletic training doesn't inform creative work. Combat wisdom has nothing to say about daily life. Musashi thought this was backwards. The patterns were there. People just weren't looking. He'd looked for 50 years. He'd looked at one thing with total attention, and what he'd found in that narrow focus was something wide. A lens that brought the whole world into sharper view. This explains why the Book of 5 Rings, ostensibly about sword fighting, became required reading for business executives. 4 centuries later, the specific techniques were obsolete. No one in a boardroom needs to know how to execute a proper overhead cut, but the principles underneath those techniques were still relevant, still true, still useful. The way to discover what's true, Musashi believed, was through practice,
not thinking about practice, not reading about practice. Actual practice, repeated, intense, honest practice, where you can't lie to yourself about results. This was his epistemology, his theory of knowledge. Want to understand something? Do it until you're good. Do it until you're excellent. Do it until the principles reveal themselves through your hands and body and instincts. Then write down what you learn. The modern world has mostly abandoned this approach. Preferimos el razonamiento abstracto, la opinión de expertos, los marcos teóricos. Queremos entender las cosas sin hacerlas. Musashi lo habría encontrado absurdo. ¿Cómo puedes entender el combate sin luchar? ¿Cómo puedes entender la estrategia sin probarla? ¿Cómo puedes entender algo sin una participación directa? No puedes. Puedes tener ideas al respecto, teorías, modelos, pero la comprensión requiere participación. Esta insistencia en la práctica sobre la teoría explica el desprecio de Musashi por la técnica florida. Las escuelas de artes marciales de su época estaban llenas de formas elaboradas, tradiciones secretas, enseñanzas místicas. Musashi lo descartó todo. ¿Funciona en una pelea real? Esa era su única pregunta. Si sí, consérvalo. Si no, deséchalo. No importa cuán tradicional sea, cuán hermoso se vea, o qué maestro antiguo lo inventó. ¿Funciona? La palabra más importante en esa pregunta es real. Una pelea real, no una demostración, no un combate controlado entre compañeros que retienen sus golpes. Una pelea donde alguien realmente intenta matarte y tú intentas matarlos primero. Esa era la prueba. Todo lo demás era una actuación. Este criterio simplificó brutalmente las cosas. El 90% de lo que enseñaban las escuelas de artes marciales no superó la prueba de la realidad. Funcionaba en el dojo. Funcionaba cuando todos seguían las reglas. Se desmoronó en el momento en que entró el caos. Musashi solo conservó lo que sobrevivió al contacto con el caos. El resultado fue un estilo que a los expertos les pareció tosco, demasiado simple, demasiado directo, sin suficiente sofisticación. A él no le importaba. Las técnicas sofisticadas que te matan son peores que las técnicas simples que funcionan. Este principio se extendía más allá del combate. En cada campo, observó Musashi, hay una brecha entre lo que los practicantes creen que importa y lo que realmente importa. Esa brecha se llena con la tradición, la complejidad, el conocimiento interno y la técnica elaborada. Todo ello diseñado para que los practicantes se sientan hábiles y los ajenos se sientan excluidos. Quítalo, la mayor parte es peso muerto. Lo que queda después de quitar el peso muerto, esa es la verdadera disciplina. Eso era lo que Musashi buscaba. No el dominio de la esgrima, sino el dominio de la realidad. Comprender cómo funcionan realmente las cosas bajo la superficie, donde opera la mayoría de la gente, es la razón por la que sus escritos resultan ajenos a los lectores modernos. Estamos acostumbrados a expertos que complican las cosas. Musashi las simplificó, no las hizo más fáciles, sino más simples. Hay una diferencia enorme. Fácil significa que requiere menos esfuerzo. Simple significa despojado de elementos innecesarios. El camino de Musashi era brutalmente simple y brutalmente difícil. Haz la cosa. Presta atención, observa lo que funciona, quédate solo con eso, repite durante 50 años. El método suena obvio cuando se dice así. Por supuesto que debes centrarte en lo que funciona. Por supuesto que debes eliminar lo que no. Todo el mundo lo sabe, excepto que no lo hacen. Mantienen las tradiciones, conservan la complejidad, preservan las técnicas que se sienten bien al practicar, incluso cuando esas técnicas fallan bajo presión. ¿Por qué? Porque lo simple es aterrador. Si eliminas todo lo innecesario, te quedas con lo que realmente se necesita, y lo que realmente se necesita suele ser incómodo. Exige cosas que la gente no quiere dar. Musashi dio esas cosas. Eso fue lo que lo separó de los demás, no el talento, no un genio innato. La voluntad de eliminar todo lo que no servía a su propósito, sin importar cuán atractivo o convencional pareciera. Esto nos devuelve al Dokodo. Esos 21 preceptos no eran preferencias arbitrarias, eran el resultado destilado de 50 años de eliminación implacable. Musashi había identificado lo que se interponía en el camino de una visión clara y una acción efectiva, y luego lo eliminó de su vida. Todo ello, lo que quedó,
fueron los preceptos. Instrucciones sobre cómo vivir si quieres ver con claridad y actuar con eficacia, no sobre cómo ser feliz, cómo sentirte realizado o cómo tener una existencia rica y significativa según las medidas convencionales. Cómo alcanzar la maestría en tu campo elegido. Eso es todo. Eso es suficiente. La pregunta que enfrentan los lectores modernos es: ¿fue eso suficiente para Musashi? Lo fue. Murió satisfecho. Sus últimos escritos no transmiten arrepentimiento ni la sensación de haberse perdido algo importante. Había hecho lo que se propuso. Había entendido lo que quería entender. Había dominado lo que quería dominar. Misión cumplida. Pero Musashi era inusual. La mayoría de la gente quiere más que maestría. Quieren conexión, placer, comodidad, seguridad, reconocimiento. Quieren las cosas que Musashi rechazó explícitamente. No hay nada de malo en querer esas cosas, pero no se puede tener todo. Los recursos son finitos, el tiempo es finito, la atención es finita, la energía es finita. Debes elegir. Esta es la verdadera enseñanza de la vida de Musashi. No técnicas específicas, ni siquiera principios específicos. La necesidad de elegir y el coraje para aceptar las consecuencias. Él eligió la maestría. Aceptó el costo. El costo fue todo lo demás. ¿Valió la pena? Solo Musashi podría responder eso. Pero sí lo respondió en sus últimos días en esa cueva. Escribió lo que había aprendido. Creó arte. Perfeccionó su estrategia. Preparó sus últimas enseñanzas. Luego murió. Sin arrepentimientos aparentes, sin añorar lo que había abandonado, sin desear haber elegido de otra manera. Eso merece ser examinado. ¿Cuántas personas llegan al final satisfechas? ¿Cuántas sienten que persiguieron lo correcto, pagaron el precio justo, lograron lo que se propusieron? No muchas. La mayoría de las personas mueren con la sensación de que se perdieron algo, no hicieron del todo lo que querían, se distrajeron, transigieron, se conformaron, dejaron que las circunstancias dictaran sus elecciones en lugar de tomarlas deliberadamente. Musashi no tuvo ese problema. Sabía lo que quería. Organizó toda su vida en torno a conseguirlo. Eliminó todo lo que interfería. El resultado fue una vida de notable coherencia. Todo apuntaba en la misma dirección. Todo servía al mismo propósito. Nada se desperdició. Este tipo de enfoque está casi extinto. En el mundo moderno se nos anima a ser completos, a tener intereses diversos, a mantener el equilibrio, a evitar los extremos. Todo eso significa: no te comprometas demasiado con una sola cosa. Mantén tus opciones abiertas, sé flexible. Musashi habría encontrado este enfoque despreciable, no porque haya algo malo en tener múltiples intereses, sino porque la maestría requiere desequilibrio, requiere un compromiso extremo, requiere renunciar a las opciones, la flexibilidad y el equilibrio. No puedes dominar algo mientras mantienes un pie fuera de la puerta. El Dokodo lo deja explícito. Acepta todo tal como es. Nunca busques el placer por sí mismo. No te aferres a posesiones que ya no necesitas. Estas no son sugerencias, son requisitos. Prerequisitos para el tipo de enfoque que exige la maestría. Si luchas constantemente contra la realidad, estás malgastando energía. Si persigues el placer, estás distraído. Si estás abarrotado de posesiones innecesarias, estás agobiado. Todo eso es un lastre que te frena. Musashi lo eliminó. Lo que le quedó fue una vida que la mayoría de la gente encontraría insoportable. Solitaria, dura, despojada de todo lo que hace cómoda la existencia, pero también una vida de perfecta claridad, sin confusión sobre lo que importaba, sin conflicto interno entre valores contrapuestos, sin energía desperdiciada en cosas que no servían al propósito. Solo la práctica día tras día, año tras año, hasta que la práctica reveló todo lo que tenía que enseñar. Esto es lo que ofrece el Dokodo, no un camino a la felicidad, no una guía para la realización personal, sino un manual técnico para un resultado específico. Si quieres lo que Musashi quería, aquí tienes cómo conseguirlo. El coste se detalla claramente, el método se describe con precisión, los resultados están documentados. Tómalo o déjalo. A Musashi le daba igual. Había terminado de enseñar, de probarse a sí mismo, de todo. Había dicho lo que tenía que decir.
La cueva estaba fría, su cuerpo fallaba. Lo que sucediera después ya no era su preocupación. Había completado el trabajo. Eso era suficiente. La pregunta que la mayoría de la gente se hace sobre Musashi no capta la esencia en absoluto. Quieren saber si su enfoque funciona en la vida moderna, si puedes aplicar sus principios mientras tienes un trabajo, mantienes relaciones, participas en la sociedad. La respuesta es no. No porque los principios no funcionen, sino porque no estás dispuesto a pagar lo que cuestan. El método de Musashi requiere eliminar todo lo que no sirva a tu propósito. Tu propósito se convierte en el principio organizador de toda tu existencia. Todo lo demás se elimina. La mayoría de la gente no puede hacer esto. Tienen obligaciones, familias, trabajos, expectativas sociales, responsabilidades que no pueden abandonarse sin causar daño a otros. Bien, entonces no eres Musashi. Eres otra persona viviendo un tipo de vida diferente, persiguiendo metas diferentes, usando métodos diferentes. No hay nada de malo en eso, pero deja de fingir que puedes tener las dos cosas. Deja de intentar obtener los resultados de Musashi mientras rechaza sus métodos. Deja de buscar atajos para evitar los requisitos fundamentales. Los requisitos no han cambiado. El enfoque exige sacrificio, la maestría requiere desequilibrio. La excelencia lo cuesta todo. ¿No estás dispuesto a renunciar? ¿Quieres maestría? Elimina todo lo que interfiera. ¿Quieres conservar esas cosas? Entonces no deseas la maestría lo suficiente. Matemáticas simples. ¿La ecuación se equilibra o no? Musashi la equilibró. La mayoría de la gente no lo hará. Esa es toda la historia. Pero esto es lo que se pasa por alto en toda la discusión sobre si Musashi tenía razón o no, si su enfoque era saludable o patológico, si sus logros justificaban sus elecciones. A él no le importaba nada de eso. No intentaba tener razón, no intentaba ser saludable, no intentaba justificar nada, intentaba dominar la espada. Todo lo demás era irrelevante. Este tipo de determinación asusta a la gente, y con razón. Es peligroso, aunque no físicamente. Aunque Musashi era ciertamente así de peligroso para las cómodas mentiras que nos contamos. La de que puedes tenerlo todo, la de que no tienes que elegir, la de que puedes buscar la excelencia sin renunciar a nada importante, la de que el equilibrio es posible cuando intentas alcanzar el límite absoluto de la capacidad humana en cualquier ámbito. La vida de Musashi destruye esas mentiras con solo existir. Él es la prueba de que el enfoque funciona, de que la eliminación funciona, de que organizar toda tu vida en torno a un solo propósito produce resultados que el esfuerzo disperso nunca logrará. Y como sus resultados son innegables, tenemos que aceptar su método o explicar por qué no estamos dispuestos a usarlo. La mayoría de la gente elige la segunda opción. Explican, racionalizan. Señalan todas las cosas a las que Musashi renunció, todas las experiencias que se perdió, todas las relaciones que no tuvo, todos los placeres ordinarios que se negó a sí mismo. Mira lo que le costó, dicen. Mira lo que sacrificó. ¿Realmente valió la pena? La pregunta asume que Musashi quería esas cosas y que renunció a ellas a regañadientes. No lo hizo. No las quería. Había obstáculos entre él y lo que realmente quería. No sacrificas algo que no valoras, lo descartas. Esto es lo que la gente no puede procesar. La idea de que alguien podría no querer genuinamente las cosas que ellos consideran esenciales. Podría no importarle la comodidad, la compañía, el placer, la seguridad, la pertenencia. Podría importarle solo la práctica, mejorar, alcanzar el límite de lo posible. Ese tipo de persona incomoda a los demás porque su existencia es una acusación, un recordatorio de que la mayoría de la gente no busca la maestría. Buscan una comodidad que parece maestría. Quieren la reputación sin el trabajo, el respeto sin el sacrificio, los resultados sin el costo. Eso no funciona. Nunca ha funcionado. Nunca funcionará. Musashi lo supo desde el principio. Por eso eliminó todo lo demás, no porque estuviera dañado, roto o traumatizado para hacerlo. Lo hizo porque vio lo que la maestría requería y decidió que valía la pena pagar por ello. Probablemente tenía razón, al menos para él, para lo que quería, para lo que intentaba lograr. Si tenía razón para ti es otra cuestión. Probablemente no. La mayoría de la gente no intenta lograr lo que Musashi intentaba lograr. La mayoría de la gente busca vivir bien,
tener relaciones significativas, hacer un trabajo útil, experimentar belleza, placer y conexión. Todo eso está bien, incluso es valioso, pero no lo llames maestría. No finjas que buscas la excelencia, cuando en realidad persigues la satisfacción. No digas que estás concentrado cuando deliberadamente mantienes múltiples prioridades. Sé honesto con lo que quieres y luego organiza tu vida en consecuencia. Esa es la lección, no las decisiones específicas que tomó Musashi, ni el método que usó para tomarlas. Descubre lo que realmente quieres, no lo que se supone que debes querer, no lo que suena bien cuando lo dices en voz alta, sino lo que realmente quieres cuando eres honesto contigo mismo. Luego mira lo que cuesta eso, el costo real, no el precio de venta, el costo de oportunidad, las cosas a las que tendrás que renunciar, las experiencias que te perderás, las relaciones que no sobrevivirán, tu nivel de compromiso. Luego decides si estás dispuesto a pagar. La mayoría de la gente no lo está, y eso está bien. Pero entonces deja de quejarte de que no obtienes los resultados que sí obtienen las personas que pagaron el precio. No puedes comprar la maestría con descuento. No puedes negociar los términos. No puedes encontrar una laguna. El precio es el precio. Págalo o no lo hagas. Musashi pagó. Por eso se le recuerda 400 años después. Por eso la gente sigue estudiando su obra. Por eso su nombre sigue significando algo. No porque fuera el mejor espadachín que jamás haya existido. Quizás lo fue, quizás no. No hay forma de probarlo ahora. Sino porque demostró cómo es el compromiso total, lo que realmente exige la concentración, lo que hay que eliminar para alcanzar la excelencia. Él es la prueba de que es posible que el animal humano pueda organizarse en torno a un único propósito y perseguirlo con perfecta claridad durante décadas. La mayoría de la gente nunca ve esto demostrado. Oyen hablar de ello en teoría, leen citas inspiradoras, ven películas sobre personajes ficticios que exhiben esta cualidad, pero nunca se encuentran con la realidad. Nunca ven lo que realmente cuesta. Nunca se enfrentan a alguien que eligió la maestría por encima de todo lo demás y perseveró. Musashi es esa demostración. El Dokodo es la documentación. Esto es lo que hice. Esto es lo que costó. Esto es lo que aprendí. Toma de ello lo que quieras. Aplica lo que puedas, ignora el resto. Pero no te mientas a ti mismo sobre lo que estás haciendo. No finjas que sigues el camino de Musashi mientras tomas decisiones completamente diferentes. No reclames sus resultados mientras rechazas sus métodos. El camino está claro. El costo está establecido. Los resultados están documentados. Todo lo demás es racionalización. Ahora tenemos que abordar la pregunta que todos quieren evitar. La pregunta que incomoda toda la discusión. ¿Fue feliz Musashi? No lo sabemos. Él nunca lo dijo. La pregunta probablemente no habría tenido sentido para él. La felicidad no era el objetivo. La maestría era el objetivo. Si la maestría producía felicidad, era irrelevante. Pero la pregunta persiste, porque la gente moderna no puede imaginar perseguir algo que no conduzca a la felicidad. No pueden concebir organizar su vida en torno a algo que no sea sentirse bien. La felicidad es el objetivo asumido. Todo lo demás son medios para ese fin. Si no eres feliz, fracasaste. No importa lo que lograste. No importa lo que dominaste. Si no eres feliz, no valió la pena. Musashi habría rechazado este marco por completo, no porque se opusiera a la felicidad, sino porque no era el objetivo. El objetivo era la excelencia, el objetivo era el dominio, el objetivo era llevar la capacidad humana a su límite en un dominio específico. Si eso producía felicidad, era una cuestión aparte, probablemente poco interesante. Esto crea un problema para los lectores modernos. Quieren saber si el enfoque de Musashi lleva a la realización. Si dedicar toda tu vida a una sola búsqueda produce significado y satisfacción, la pregunta equivocada lleva a respuestas equivocadas. Una pregunta mejor es, ¿perseguir el dominio requiere que renuncies a las cosas que producen felicidad? Y si es así, ¿vale el dominio más que la felicidad? Musashi respondió sí a ambas preguntas. La mayoría de la gente no lo hará. Esa es la diferencia. No que Musashi tuviera razón y todos los demás estuvieran equivocados, sino que Musashi perseguía algo diferente a lo que persigue la mayoría de la gente, algo que requiere métodos distintos y produce resultados diferentes. No puedes evaluar sus elecciones usando criterios que no le importaban.
No puedes juzgar su vida por estándares que él rechazó explícitamente. No intentaba ser feliz, no intentaba sentirse realizado, no intentaba tener una vida emocional rica o relaciones profundas o un sentido de pertenencia. Él intentaba dominar la espada. Según ese estándar, tuvo un éxito completo. Si tuvo éxito según cualquier otro estándar, no importa. Esos no eran sus estándares. Esto es lo que hace que el Dokaebi sea tan incómodo. No es una guía para la buena vida, es una guía para un tipo de vida específico, una vida organizada en torno al dominio. Todo lo demás es eliminado. A la mayoría de la gente esto le parece horrible, y debería. Es horrible elegir deliberadamente un enfoque tan estrecho, renunciar voluntariamente a tanto de lo que hace la vida rica, variada e interesante. Pero también es honesto. Musashi nunca pretendió que pudieras tenerlo todo, nunca sugirió que pudieras alcanzar el dominio, manteniendo el equilibrio. Nunca ofreció atajos ni compromisos. Aquí está el camino, aquí está el costo. La mayoría de las enseñanzas filosóficas y espirituales están llenas de garantías. Sigue este camino y serás feliz. Practica este método y encontrarás la realización. Abraza esta cosmovisión y todo tendrá sentido. El Dokado no ofrece nada de eso. Sigue este camino y alcanzarás el dominio. El costo es todo lo demás. Ese es el trato. Sin garantías de felicidad, sin promesas de realización, sin sugerencia de que todo saldrá bien al final. Solo la práctica, solo la búsqueda, solo el perfeccionamiento interminable de una habilidad hasta que hayas extraído todo lo que tiene para enseñar. Eso es todo. Esa es la oferta completa. Tómalo o déjalo. A Musashi no le importa. Lleva muerto 400 años. Él tomó su decisión, obtuvo sus resultados, dejó su legado. Lo que hagas con ello es tu problema. Pero si vas a abordarlo, hazlo con honestidad. No intentes pulir las asperezas. No intentes hacerlo compatible con los valores modernos. No intentes extraer las técnicas mientras rechazas la filosofía. Las técnicas surgen de la filosofía. La filosofía exige el sacrificio. El sacrificio produce la concentración. La concentración permite la maestría. Es un paquete completo, no puedes separarlo. Puedes rechazarlo por completo. Eso es legítimo. La mayoría de la gente debería rechazarlo. No es un buen camino para la mayoría. Pero si vas a usarlo, úsalo correctamente. Entiende lo que realmente exige, acepta lo que realmente cuesta, persigue lo que realmente produce. Cualquier otra cosa es una ilusión. Y la ilusión es exactamente lo que Musashi pasó toda su vida eliminando. Vio a hombres morir por honor, hombres morir por deber, hombres morir por venganza, hombres morir por causas que no podían articular, pero que sentían que debían servir. Mató a muchos de ellos no porque creyera en lo que ellos creían, sino porque se interponían en su camino. A la espada no le importan tus razones, no negocia con tus valores, no se detiene mientras explicas tus nobles intenciones. Se mueve o no se mueve, vives o mueres. Todo lo demás es un comentario. Esta es la parte que la gente realmente no quiere escuchar. Musashi no solo era indiferente a la comodidad y el placer, era indiferente al significado. No, en el sentido de que su vida no tuviera significado, sino en el sentido de que no obtenía significado de las fuentes en las que la mayoría de la gente confía. Relaciones, comunidad, legado, en el sentido tradicional. Él obtenía significado de una sola cosa: mejorar con la espada. Eso era suficiente. Tenía que ser suficiente, porque no había nada más. La mayoría de la gente necesita una historia que conecte sus acciones diarias con un propósito mayor. Necesita sentir que está construyendo algo, contribuyendo a algo, parte de algo más grande que ellos mismos. Musashi no tenía nada de eso, solo la práctica, solo el perfeccionamiento, solo el siguiente oponente. Cuando no hubo más oponentes, escribió un libro sobre esgrima y otro sobre cómo vivir como él vivió. Luego se retiró a una cueva y murió. Ni un gran final, ni una conclusión triunfal, ni una revelación que hiciera que todo el sacrificio valiera la pena. Simplemente se detuvo. Eso fue todo. Carrera terminada, vida terminada. Se acabó. La gente quiere que haya más. Quiere que haya alguna profundidad oculta. Creen que les falta alguna sabiduría secreta que le dé sentido a todo.
No la hay. Musashi buscó la maestría, la alcanzó, documentó sus métodos y murió. Esa es toda la historia. El hecho de que parezca incompleto es precisamente el punto. Es incompleto según los estándares normales, pero Musashi no se regía por estándares normales. Esto es lo que realmente logró. Se volvió tan bueno con la espada que nadie podía vencerlo, ni una sola vez, ni en 60 duelos. Algunos de esos duelos fueron contra los mejores espadachines de Japón. Algunos fueron contra múltiples oponentes a la vez. Algunos fueron contra hombres que usaban armas contra las que nunca se había entrenado. No importó, ganó siempre. Eso no es suerte. Eso no es talento natural. Ese es el resultado de organizar toda tu existencia en torno a un objetivo y perseguirlo con enfoque absoluto durante décadas. Sin distracciones, sin planes de respaldo, sin redes de seguridad, solo la práctica diaria hasta que tu cuerpo sepa cosas que tu mente no puede articular. Hasta que puedas ver los ataques antes de que se desarrollen, hasta que puedas terminar las peleas antes de que comiencen. Hasta que la espada sea solo una extensión de tu intención, y tu intención sea instantánea, y tu instinto sea fiable, y tu juicio sea acertado. Eso es lo que Musashi logró. Eso es lo que el Dokodo produjo. Pero aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Qué haces después de haber alcanzado la maestría completa? Después de haber vencido a todos los que hay que vencer, después de que no quede nadie para ponerte a prueba, después de haber extraído todo lo que el arte tiene para enseñar, ¿qué sigue? La respuesta de Musashi fue sorprendente. Se dedicó al arte, empezó a pintar, a escribir poesía, a practicar caligrafía, todas cosas que nunca había practicado seriamente antes, todas cosas que no tenían nada que ver con matar gente. ¿Por qué? No porque se ablandara, no porque cambiara de opinión, porque el dominio de la espada le había enseñado cómo buscar la maestría en general. Los principios se transfirieron, el enfoque se transfirió, la metodología se transfirió. Aplicó al pincel lo que había aprendido de la hoja, el mismo enfoque, la misma disciplina, el mismo refinamiento implacable. Medio diferente, mismo método. Esto es lo que la gente pasa por alto del Dokodo. En realidad no se trata de espadas. La espada es solo el vehículo. El verdadero tema es el enfoque. Cómo desarrollarlo, cómo mantenerlo, cómo aplicarlo, cómo vivir una vida donde el enfoque es el principio organizador y todo lo demás es secundario. La espada resulta ser particularmente buena para enseñar esto porque los errores son inmediatamente obvios, porque la mejora es medible, porque no puedes fingir competencia, porque la retroalimentación es honesta. Pero las lecciones se aplican en todas partes. Tomemos el primer precepto de nuevo. Acepta todo tal como es. Esto no es misticismo. Es realismo. Si estás en un duelo de espadas y tu oponente es más rápido de lo que esperabas, no puedes pausar la lucha para quejarte de la injusticia. Tienes que lidiar con la realidad que tienes delante, ahora mismo, con las habilidades que realmente posees, no con las que desearías tener. No la situación en la que desearías estar, sino la situación en la que te encuentras realmente. La mayoría de la gente gasta una energía enorme resistiéndose a la realidad, deseando que las cosas fueran diferentes, quejándose de cómo deberían ser. Musashi consideraba esto una locura. La realidad no negocia, no le importan tus preferencias, no se ajusta para acomodar tus sentimientos. Simplemente es. Tú lidias con ella o ella lidia contigo. Esa es la elección. Todo lo demás es un engaño. O mira el segundo precepto. No busques el placer por sí mismo. ¿Por qué no? Porque el placer es una trampa. No porque sea malo, sino porque distrae. Cada momento dedicado a buscar placer es un momento no dedicado a buscar la maestría. Cada decisión tomada porque se siente bien es una decisión no tomada porque impulse tu propósito. El placer no es malo, simplemente es caro. Cuesta tiempo, cuesta concentración, cuesta progreso. Musashi consideró ese intercambio y decidió que no valía la pena. La mayoría de la gente toma la decisión opuesta. Ninguna decisión es objetivamente correcta, pero las decisiones producen resultados diferentes. La decisión de Musashi produjo 60 joyas invictas. La decisión opuesta produce otra cosa, algo que la mayoría de la gente prefiere, algo que Musashi no quería. Esta es la idea central. El Dokodo no ofrece una vida mejor.
Ofrece una vida diferente, organizada en torno a una prioridad distinta. La mayoría de la gente prioriza la felicidad o la realización personal, o las relaciones, o las experiencias, o la seguridad, o el estatus. Musashi priorizaba la competencia. Todo lo demás era secundario. No porque pensara que la competencia era objetivamente más importante, sino porque eso era lo que él quería, lo que eligió, aquello en torno a lo cual construyó su vida. El mundo moderno es alérgico a este tipo de pensamiento. Se supone que debemos creer que podemos tenerlo todo, que podemos alcanzar la maestría manteniendo el equilibrio, que podemos buscar la excelencia sin dejar de ser versátiles, que podemos superar límites sin correr riesgos, que podemos comprometernos por completo manteniendo nuestras opciones abiertas. Musashi llamaría esto una tontería. No se puede tener todo. Nadie puede. Cada elección cierra puertas, cada compromiso excluye alternativas. Cada hora dedicada a una cosa es una hora no dedicada a otra. Esto es solo matemáticas, solo la realidad, solo cómo funciona el tiempo. Pero hemos construido toda una cultura en torno a negarlo, a fingir que las técnicas adecuadas, o la mentalidad correcta, o el entrenador de vida idóneo, pueden de alguna manera permitirnos trascender las limitaciones básicas, permitirnos tener el pastel y comérnoslo, permitirnos buscar la maestría sin sacrificio, permitirnos lograr resultados extraordinarios con un compromiso Musashi ordinario. Encontraría esto hilarante o patético, probablemente ambas cosas. Él vivió en un mundo más honesto sobre las compensaciones. ¿Quieres ser el mejor espadachín de Japón? Bien, esto es lo que cuesta: tu comodidad, tus relaciones, tu seguridad, tu felicidad convencional, tu conexión con las preocupaciones humanas normales. Todo lo que no sirva a la espada, fuera. Ese es el precio, págalo o no. Pero no finjas que puedes negociar, no finjas que hay una solución alternativa, no finjas que puedes lograr los mismos resultados con la mitad del compromiso. El universo no ofrece ese trato, nunca lo ha hecho, nunca lo hará. Por eso el Dokodo sigue siendo importante, no porque todo el mundo deba vivir como Musashi. No deberían. La mayoría de la gente sería miserable viviendo como Musashi. El objetivo no es copiar sus elecciones. El objetivo es entender lo que las elecciones realmente cuestan. Ver claramente lo que estás sacrificando cuando tomas una decisión. Reconocer que cada camino excluye otros caminos. Aceptar que la excelencia en un ámbito requiere sacrificio en otros. Dejar de creer en soluciones mágicas que te permiten tenerlo todo. Musashi logró algo extraordinario y lo hizo renunciando a casi todo lo demás. Eso no es un error, es una característica. Así es como funciona. Puedes estar en desacuerdo con sus prioridades. Puedes decidir que el sacrificio no vale la pena. Puedes elegir un camino completamente diferente. Pero no puedes fingir que el sacrificio no existe. No puedes fingir que puedes lograr lo que él logró sin pagar lo que él pagó. Las cuentas no salen, la física no funciona, la realidad no funciona. Entonces, ¿cuál es la verdadera lección? No que todos deban convertirse en monjes guerreros, no que las relaciones no importen, no que el placer sea malo, no que el equilibrio sea imposible. La lección es más simple y más dura. Si quieres algo difícil, tienes que pagarlo con tiempo, con concentración, con sacrificio, con todas las cosas que podrías haber hecho en su lugar. No hay forma de evitarlo, no hay atajos, no hay trucos de vida, no hay técnicas secretas, solo el sacrificio, solo el costo, solo la elección. Musashi hizo su elección, obtuvo sus resultados, dejó su legado. Puedes estudiar ese legado y aprender de él. Aprende sobre la concentración. Aprende sobre la disciplina. Aprende lo que sucede cuando organizas una vida en torno a un solo objetivo y lo persigues sin concesiones. Pero tienes que ser honesto sobre lo que estás aprendiendo, sobre lo que realmente requirió, sobre lo que realmente produjo, sobre lo que realmente costó. El Dokodo no es una filosofía de la felicidad. Es una filosofía de la capacidad. No promete que disfrutarás el camino. Promete que te volverás bueno en lo que practiques. Eso es todo. Ese es el trato completo. Todo lo demás es tu proyección, tu esperanza, tu ilusión. Musashi no ofrece eso.
nunca lo hizo. Él ofrece un método para desarrollar una competencia extrema en un ámbito específico. El método funciona, el coste es alto, la elección es tuya. La mayoría de la gente debería elegir de otra manera. Debería priorizar las relaciones sobre la maestría. Debería valorar el equilibrio sobre la excelencia. Debería buscar la plenitud sobre la capacidad. Estas son opciones legítimas, probablemente mejores opciones para la mayoría de la gente. Pero son opciones diferentes. Producen resultados distintos. No puedes tener ambas cosas. No puedes buscar la maestría como Musashi y mantener el equilibrio como una persona bien adaptada. No puedes comprometerte con la excelencia y mantener tus opciones abiertas. No puedes apostarlo todo y cubrir tus apuestas. Estas son contradicciones, se anulan, producen mediocridad. Musashi no era mediocre, no era versátil, no estaba equilibrado, no era feliz en ningún sentido convencional. Era extraordinario en una cosa, terrible en la mayoría de las demás. Hizo las paces con esa compensación, construyó una vida en torno a ella, tuvo éxito según sus propios estándares. Fracasó según los estándares de casi todos los demás, a él no le importó. Esa es toda la historia. Esa es toda la enseñanza. Ese es todo el sentido. Estás leyendo esto 400 años después, en un mundo completamente diferente, con limitaciones completamente diferentes y opciones completamente diferentes. Las particularidades de la vida de Musashi no se aplican, no pueden aplicarse, no deberían aplicarse, pero el principio sí se aplica. La compensación se aplica, la elección se aplica, el coste se aplica. Averigua lo que realmente quieres, no lo que se supone que debes querer. No lo que suena bien cuando se lo describes a otros, sino lo que realmente quieres. Luego mira lo que eso realmente cuesta y decide si estás dispuesto a pagarlo. La mayoría de la gente no lo está. Está bien, es normal, probablemente sea sensato, pero sé honesto al respecto. No finjas que buscas la maestría cuando en realidad buscas la comodidad. No finjas que estás comprometido con la excelencia cuando en realidad estás comprometido con mantener tus opciones abiertas. No finjas que sigues el camino cuando en realidad solo estás leyendo sobre él mientras haces algo completamente diferente. Musashi siguió el camino, pagó el precio, obtuvo los resultados. Dejó la documentación y 4 siglos después, la gente sigue leyéndola, sigue discutiendo sobre ella, sigue intentando descifrar su significado. Esto es lo que significa. El enfoque funciona. El sacrificio produce resultados. Los sacrificios son reales. La excelencia es costosa. La maestría exige renunciar a todo lo demás. Eso es todo. Esa es toda la enseñanza. Todo lo demás es comentario. La cueva estaba oscura. El cuerpo flaqueaba. El trabajo estaba hecho. Musashi había escrito sus últimas palabras. 21 preceptos que despojaban la vida hasta su esqueleto. Un libro sobre estrategia que se convirtió en un libro sobre todo. Y ahora no quedaba nada más que esperar a que la muerte terminara lo que el tiempo había comenzado. No escribió una conclusión al Dokodo. No resumió los puntos principales. No ofreció sabiduría final. Solo enunció los preceptos y se detuvo. Es apropiado. El objetivo era la eliminación. ¿Por qué añadir palabras innecesarias al final? Pero aquí seguimos 400 años después, intentando descifrar qué hacer con este documento extraño, incómodo y brutalmente honesto. Todavía preguntándonos si se aplica a nosotros. Todavía cuestionándonos si deberíamos intentar vivir de esta manera. Aquí está la respuesta. Ya sabes si esto se aplica a ti. Lo supiste dentro de los primeros 5 preceptos. O algo en ti reconoció su verdad, sintió la atracción de ese tipo de enfoque, entendió por qué alguien elegiría este camino. O no lo hiciste. Y si no lo hiciste, está bien. Es normal. Así es la mayoría de la gente. El Dokodo no intenta convencerte, no intenta reclutarte, no intenta demostrar que el camino de Musashi es mejor que el tuyo. Es solo documentación. Esto es lo que funcionó para alguien que alcanzó una maestría extraordinaria. Esto es lo que costó. Esto es lo que produjo. Toma de ello lo que te sirva.
Ignora el resto. Pero no mientas sobre lo que tomas. No extraigas las técnicas mientras rechazas la filosofía. No admires los resultados mientras te niegas a usar los métodos. No alabes la concentración. Mientras mantienes las distracciones, el paquete viene completo o no viene en absoluto. La mayoría de la autoayuda te enseña cómo conseguir lo que quieres mientras conservas lo que tienes. Cómo mejorar sin cambiar. Cómo crecer sin sacrificio. Mentiras cómodas que se venden porque la gente quiere creerlas. Musashi ofrece lo contrario. Esto es lo que tienes que dejar. Esto es en lo que te tienes que convertir. Esto es lo que cuesta. Sin adornos, sin falsas promesas, sin la pretensión de que puedes tenerlo todo. Por eso el Dokodo perdura. No porque todo el mundo quiera vivir así, sino porque es honesto sobre lo que requiere vivir de esa manera. Y en un mundo ahogado en mentiras cómodas, ese tipo de honestidad es lo suficientemente rara como para ser valiosa. No vas a vivir como Musashi, ni yo, ni nadie que lea esto. Tenemos vidas diferentes, prioridades diferentes, restricciones diferentes, metas diferentes. No estamos intentando convertirnos en el mejor espadachín de Japón. Estamos intentando hacer un buen trabajo, mantener relaciones, pagar facturas, encontrar sentido, mantenernos cuerdos. Todo eso es legítimo, todo eso importa. Nada de eso requiere la extremidad que Musashi adoptó, pero esto es lo que podemos aprender. La comprensión de que el enfoque requiere sacrificio, que la excelencia exige concesiones, que la maestría en cualquier campo tiene un costo, que no puedes tenerlo todo y no deberías fingir que sí. Podemos adoptar la disciplina de identificar lo que realmente importa, de distinguir entre lo que decimos que queremos y por lo que realmente estamos dispuestos a trabajar, de reconocer cuándo nos estamos mintiendo a nosotros mismos sobre nuestras prioridades. Podemos tener el coraje de tomar decisiones reales, no de mantener abiertas tus opciones, no de cubrir tus apuestas, sino decisiones. Decisiones reales que cierran puertas y aceptan consecuencias. Podemos tener la honestidad de ver claramente lo que estamos intercambiando, lo que estamos ganando y lo que estamos perdiendo, lo que estamos conservando y lo que estamos renunciando. Sin ilusiones, sin racionalizaciones, solo una evaluación lúcida de las verdaderas compensaciones. Eso es lo que ofrece el Dokodo. No un camino que debas seguir, sino un espejo en el que debes mirarte, un estándar con el que debes medirte. No para hacerte sentir inadecuado, sino para hacerte honesto. La mayoría de la gente se mirará en ese espejo y decidirá que no quiere lo que se necesita para vivir como Musashi. Esa es la decisión correcta para la mayoría de la gente. La decisión equivocada es mirarse en ese espejo y fingir que buscas la maestría, cuando en realidad persigues otra cosa. Sé honesto sobre lo que persigues y luego persíguelo con integridad. Esa es la lección, no los preceptos específicos, no las elecciones particulares. El principio subyacente, claridad sobre lo que quieres, honestidad sobre lo que cuesta, coraje para pagar el precio o admitir que no lo harás. Musashi pagó, obtuvo sus resultados, murió satisfecho, dejó su legado. 4 siglos después, todavía lo leemos, todavía aprendemos de él, todavía lo usamos como vara de medir para nuestro propio compromiso. No porque todos debamos convertirnos en monjes guerreros, porque todos deberíamos ser honestos sobre si realmente estamos comprometidos con las cosas que decimos que son importantes. Si estamos dispuestos a sacrificarnos por ellas, si nos organizamos en torno a ellas, o si solo hablamos de ellas. El Dokodo plantea esa pregunta, pero no la responde por ti. Simplemente te obliga a enfrentarla con honestidad. Eso es incómodo. Eso es valioso. Por eso sigue siendo importante. Has leído hasta aquí. Has dedicado tiempo a estos preceptos. Has considerado lo que significan y si se aplican. Ahora tienes que decidir qué hacer con ellos. Puedes descartarlos por completo, decidir que Musashi era un extremista cuyo enfoque no tiene nada que enseñar a las personas que llevan vidas normales. Eso es legítimo, probablemente sensato para la mayoría de los lectores. Puedes extraer principios sin copiar las prácticas. Toma la enfoques y los sacrificios específicos. Utiliza el énfasis en la claridad, sin la eliminación total. Adapta en lugar de adoptar, eso es razonable. Probablemente lo que la mayoría de la gente debería hacer. O puedes reconocer algo en ti mismo que resuena con el enfoque de Musashi. Algo que entiende por qué tomó esas decisiones.
Algo que ha estado esperando permiso para buscar la maestría sin concesiones. Algo que está cansado de fingir que puedes tenerlo todo. Si ese eres tú, sabes qué hacer. Los preceptos son claros, el camino está marcado, el costo está establecido. Empieza a caminar. Deja de hablar de ello. Deja de leer sobre ello. Deja de esperar el momento adecuado. Empieza a eliminar todo lo que no sirva a tu propósito. Empieza a aceptar la realidad tal como es. Empieza a vivir según los principios que dices que importan, o no elijas otra cosa. Elige el equilibrio, elige las relaciones, elige la comodidad, elige la seguridad. Elige la vida rica, variada y compleja que la mayoría de la gente prefiere. No hay nada de malo en esa elección. Probablemente sea la mejor opción, pero haz la elección con honestidad. No finjas que sigues el camino de Musashi mientras tomas decisiones completamente diferentes. No reclames sus resultados mientras rechazas sus métodos. No admires su concentración mientras mantienes tus distracciones. El Dokodo no se preocupa por lo que elijas. A Musashi no le importa lo que elijas. Lleva 400 años muerto. Él hizo su elección, obtuvo sus resultados, dejó su documentación. Lo que hagas con ello es tu problema, pero hagas lo que hagas, hazlo con honestidad. Esa es la verdadera enseñanza, no los preceptos específicos, no el camino particular. La exigencia subyacente de honestidad sobre lo que realmente quieres y lo que realmente estás dispuesto a pagar. La mayoría de las enseñanzas filosóficas te lo ponen fácil. Ofrecen un compromiso, sugieren que puedes tenerlo todo si solo encuentras el equilibrio adecuado. El Dokodo no ofrece tal consuelo. Aquí está el camino, aquí está el costo. Elige, eso es todo. Ese es todo el mensaje. Todo lo demás es tu resistencia a escucharlo. Musashi escribió 21 preceptos. Murió 2 semanas después. Nunca los explicó, nunca los justificó. Nunca los defendió. Simplemente los enunció y se fue. Ese es el final correcto. Sin una gran conclusión, sin sabiduría final, no hay garantía de que todo tenga sentido. Solo los preceptos, solo la documentación, solo el registro. Los has leído, ahora entiendes lo que exigen. Sabes lo que cuestan, sabes lo que producen. Todo lo que sigue a esto es una decisión. Tu decisión. No se trata de si Musashi tenía razón, de si estás dispuesto a pagar el precio de la concentración, de si la maestría importa más que todo lo demás, de si estás comprometido con aquello que dices que es importante. La respuesta es probablemente no. Para la mayoría de la gente debería ser no. El costo es demasiado alto, el sacrificio demasiado grande, el camino demasiado estrecho. Pero quizás tú eres diferente. Quizás algo en ti reconoció la verdad de estos preceptos. Quizás has estado esperando permiso para buscar la maestría sin compromisos. Quizás estás cansado de fingir que puedes tenerlo todo. Si es así, sabes qué hacer. Los preceptos son claros, el camino está marcado, el costo está establecido. Deja de leer, empieza a caminar.